Quiero invitarlos, hermanos, a llevar a cabo la lectura bíblica, la cual se encuentra en la epístola que escribiera el apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo, el que descendió el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error, antes siguiendo la verdad en amor, creamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento que reciben según su operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Amén. Antes de entrar a la consideración de la palabra de Dios, hermanos, quiero invitarlos a entonar una alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno congregacional número 251. En el nombre de Jesucristo. Somos un cuerpo en Cristo, con diferente don, diáconos y ministros, y la congregación, y si en acuerdo vamos, crece la caridad,
Solo no nos quedamos, Jehová nos ayudará. Todos en uno, amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Este conjunto en Cristo tiene alimentación. Él es el gran obispo de la congregación. Él es el arquitecto que vida al hombre da. Luego le llama hijo por toda la eternidad. Todos en uno, amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Cristo es la cabeza, Él es el buen pastor, del vino la promesa, del fiel consolador. A toda esta iglesia que le sirve en verdad, que ha amado su palabra y hoy goza de libertad. Todos en uno, amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Somos un solo cuerpo en el Señor Jesús, conforme al mundo muertos, viviendo en su luz. Somos participantes de la resurrección y entraremos triunfantes cantando a Cristo en Sion. Todos en uno, amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la consideración de la enseñanza de esta tarde, noche, el cual lleva por título Solícitos a guardar la unidad. La base de la enseñanza se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo del 3 al 6. Le voy a dar lectura a la base. Los 3 versículos, dice así en el nombre de Jesucristo: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas
y por todas las cosas y en todos vosotros. Amén. Solícitos a guardar la unidad. Bueno, hermanos, la palabra solícito o solícitos es diligente, cuidadoso y servicial. Diligente, pues es aquel que se apresura, es pronto, hace las cosas o tiene que considerar las cosas para hacerse de una manera pronta, cuidadosa y servicial. Solícitos, diligentes, prontos. A guardar, guardar es tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo y defenderlo. Unidad, bueno, viene una definición muy técnica, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse, sin que su esencia se destruya o altere. Un término más comprensible y más que todos tenemos de una manera entendida, rápida, es que estén juntos o incorporados, ¿verdad? Que no haya una separación, que no haya algo que no esté conjugado, lo que estén juntos, unidos. Y considerando la definición técnica, pues es algo que no se puede dividir. La unidad es algo que no se puede dividir. Si está unida, no se puede dividir. Y no se destruye ni se altera su esencia, es decir, su razón de ser. Lo que es, no tiene variación ni se cambia, no se altera, no se destruye. Esa es la unidad. Entonces, el apóstol San Pablo invita a la iglesia a ser diligente, a ser prontos para cuidar y defender y vigilar la unidad, la conjugación, la unión, dice, del Espíritu. Y la palabra Espíritu está en mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. Y nos habla acerca de un Señor, de una fe, de un bautismo y de un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Si nosotros, hermanos, si en nosotros se ha cumplido, hermanos, por medio de la fe, de nuestra profesión de fe, hemos dado por cierto que el Señor nos purificó, nos justificó, nos santificó y redimió nuestros pecados. También entonces, hermanos, damos por hecho que su santo y glorioso Espíritu mora en nuestros corazones. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo, es una unión, es una conjugación que es una fórmula, vamos a decirlo así, perfecta, que nos une. Un Señor y Dios, un Padre, que es para con todos nosotros, por todas las cosas, y es en vosotros. Ese Espíritu de Dios es el que nos gobierna, es el que nos rige, porque dice el apóstol San Pablo, porque ya no vivo yo, sino el Espíritu de Dios vive en mí. Si todos nos regimos, si todos dejamos que la manifestación de ese Espíritu sea en nosotros, debe de haber entonces una unidad genuina, real, sincera. La unidad, hermanos, pues no cabe las diferencias,
no cabe la disensión, la contienda, la discrepancia, porque entonces no es unidad. No estamos juntos, no estamos bajo el mismo pensamiento, el mismo sentir. La iglesia primitiva daba testimonio que tenían el mismo sentir, el mismo pensamiento. Sentían una misma cosa. Así dice la palabra de Dios. Sentían una misma cosa. Entonces, esa es la unidad, hermanos. Y el apóstol aquí es la invitación que hace a la iglesia, hermanos. Y les empieza a explicar, hermanos, cómo fue que se logró esa unidad del Espíritu, con la manifestación de Cristo, atando todas las cosas, dándonos dones de gracia, ¿verdad? Dándonos un don de gracia y perfeccionando un cuerpo que va creciendo y que está juntado por todas sus, por todas sus junturas, y que va creciendo, pero el que es la cabeza es Cristo. Hermanos, la cabeza en el cuerpo, literalmente de nuestro cuerpo, es la que dirige todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Dentro de nuestro cuerpo hay varios órganos, hay varios miembros, las manos, los brazos, las piernas, la vista, el oído. Estamos hablando de los órganos, el hígado, los riñones, el corazón, y todos tienen una función, hermanos. Todos tienen una función. Y hoy hablando, conforme a los avances tecnológicos y medicinales, hermanos, si algún órgano falla, algunos son trasplantables. Pueden ponerle otro corazón para que no muera en el cuerpo, otro riñón, o quitarle un riñón y puede quedar con uno. El hígado, puede quedar una pequeña parte del hígado y se puede ir reconstruyendo. Un pulmón. Puede el hombre seguir viviendo aunque la vista falle, aunque el oído no le funcione o deje de funcionar, de percibir, el habla. Incluso a veces hay quienes ya no pueden ingerir alimentos, pero los alimentan por medio de suero. Pueden seguir viviendo. Pero la cabeza, hermanos, no hay un trasplante de cabeza. No hay un trasplante de cerebro. Si falla, el cerebro se le llama muerte vegetal. Bueno, hermanos, ya siendo una referencia, entonces, por eso la cabeza es Cristo, hermano. Es el que nos da la vida, ¿ah? Es el que nos dirige, es el que nos da la dirección. Para mover la mano, ¿de dónde viene, hermanos? La ordenanza o la indicación de levantar la mano, ¿de dónde viene, hermanos? Del cerebro. Si deja de llegar la sangre al cerebro o la oxigenación, ¿qué falla? Pues el cuerpo. Si viene un coágulo o un derrame cerebral, todo falla. Pero el buen funcionamiento, todo está en la cabeza. Entonces, y nosotros somos, el apóstol San Pablo entonces entra a la comparación. Somos miembros, pero la cabeza es Cristo. Y así como cada miembro tiene su diferente función, también el Señor nos ha dado diferente función y operación, ¿verdad? Pero tenemos que estar unidos, hermano. El apóstol San Pablo hace un comparativo también y se lo explica y se lo expresa a la iglesia de Roma. Capítulo 12, cuando le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, capítulo 12, versículo 4.
Pues sí, prácticamente la misma enseñanza, hermanos, que le da a los Efesios, y empieza a decirle a los romanos, empero al que obra, no se le, perdón, Romanos 12, leí otro capítulo, ¿sí? Romanos 12, versículo 4. Ahora sí, hermanos, disculpen. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así somos un cuerpo en Cristo, mas no todos miembros mas todos miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Amémonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Entonces todos somos un cuerpo, hermanos, y en todos debe de existir el mismo sentir, el mismo propósito, la misma alegría, el mismo espíritu, hermanos, de Dios que gobierne nuestros corazones, no permitiendo la disensión, la contienda, hermanos, que perturba la unidad, la esencia de lo que somos como hijos de Dios, perdiendo o destruyendo o alterando para lo que fuimos, o el propósito para el cual fuimos llamados, hermanos. Primera epístola que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12 también, versículo 12 al 20, les explica también otra vez lo que somos, para lo que fuimos llamados y cómo somos compaginados, hermanos. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueren un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son, a la verdad, empero un cuerpo. Sigue diciendo, ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes,
mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estiman ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Y sigue explicándonos. No hay, hablando o comparándonos con un cuerpo, no hay miembro más importante que otro. Todo tiene su función, todo tiene su propósito, hermano. Y el ojo no puede decir, yo quiero ser el oído, o viceversa. Y la cabeza no puede decirle a los pies, no necesito de ti, no me eres de provecho. Así el cuerpo, o el miembro más flaco, o el más desavenido, dice, el que menos creemos que es importante, todos tienen su importancia y todos tienen su función, hermano. Y estos, hablando ya propiamente de la iglesia, el apóstol San Pablo dice, y Dios los ha puesto en donde Él quiere y son necesarios. ¿Sí? Entonces, hermanos, entendiéndolo ya a una vida práctica y una vida diaria, nosotros estamos en la ocupación o en la función o en el lugar o en la encomendación o en la comisión o en el trabajo que Dios así ha dispuesto, hermanos. El lugar no nos lo da el pastor, la función no nos lo da algún hermano, y me refiero al pastor porque él es el que está al frente de la iglesia. Entonces, no nos hace menos ni nos hace más el pastor. Estamos en donde el Señor así lo ha dispuesto, hermanos. Y en lo que estamos ocupados y en donde estamos asignados es por la voluntad de Dios y es porque así el Señor lo es menester y es para honra. Es para honra. Así lo explica el apóstol San Pablo. Así lo explica la iglesia de Roma. Ninguno tenga más concepto de sí del que debe de tener. Es el miembro que Dios así lo ha querido tener. El pastor también es el miembro que el Señor así ha querido y somos todos nosotros instrumentos de Dios. ¿Qué es un instrumento? ¿Qué es un instrumento? Es algo que utilizamos para lo que ocupamos y lo ocupamos como es necesario, hermanos. Y eso somos en las manos de Dios, hermanos. Todos. Y lo que obramos es conforme a la voluntad de Dios, a su propósito. Entonces, vámonos. Somos un solo cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Y el espíritu que está en el corazón del hermano, del pastor y de usted y de mí, es el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu, de ese Dios y Padre, que es por sobre todas las cosas y en todas las cosas y en vosotros. Y San Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses, hermanos. Le escribe y le dice lo indispensable y necesario que es para poder perseverar en unidad, sin dividirnos, sin perder nuestra esencia, ni que se destruya, ni se altere el propósito para el cual fuimos llamados. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Bueno, empieza a hablarles desde el versículo 1, lo que fuimos, cómo fuimos rescatados, qué vida llevábamos antes.
Y le dice en el versículo 8, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia. La malicia, hermano, es cuando haces una cosa con la apariencia de hacer un bien, pero en realidad estás haciéndolo ya con la intención de hacer un mal. Por ejemplo, el suegro de David le hablaba con amor y lo invitaba y le decía que era como un hijo más de la familia. Pero ¿qué quería hacer el rey? Matarlo. Se disfraza una acción buena cuando la intención es mala. Esa es la malicia, hermanos. La malicia, la maldicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esas cosas eran antes, también desechémoslas. Eso eran del viejo hombre y revestíamos del nuevo, al cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo en todos. No cuenta la raza, no cuenta el apellido, no cuenta la posición económica, no cuenta el conocimiento. Todos somos una misma cosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tiene queja del otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Es indispensable ser solícitos, ser prontos a cuidar y a defender nuestra esencia, nuestro propósito para el cual fuimos llamados: servir a Cristo Jesús, Señor nuestro. No dejando que la ira, que la contienda, que la malicia, que la maldicencia, que las torpes palabras corrompan esa unidad. Y entonces no seamos parte del cuerpo de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Sea el Señor quien nos guarde, sea el Señor quien nos bendiga y sea el Señor quien nos ayude para poder caminar en su santa y gloriosa obra, como es conforme a su santa y gloriosa voluntad. Vamos a entonar, hermanos, una alabanza, el himno congregacional número 54. Titulado Cuán hermoso es habitar unidos. En el transcurso de esta alabanza, hermanos, vamos a depositar nuestra ofrenda. Un hermano pasará a nuestros lugares a recolectarla. Número 54. Cuán hermoso es habitar unidos. Amemos a Jesús, el pan, a la perla más hermosa que hoy tenemos, y el palo de la Iglesia universal. Solo por Jesucristo
muerto ya en la cruz, por librarnos del poder de Satanás. Solo por Jesucristo y su divina ley puedo estar previsto como lo está su grey. Con gozo y gratitud te ha de servir al Señor por doquier. Que a mi alma la vuestra fe vivir, ha llegado a nosotros a su amor. Solo por Jesucristo y su divina ley puedo yo estar previsto como lo está su grey. Amén. Bueno, hermanos, restan los anuncios y la clausura del culto, pues esa está a cargo de nuestro hermano Héctor Nicolás Vidamontes Brondo, pastor de la iglesia.